Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Este segmento Mujer con su hermana Belén Olivas para compartir ahora tema diferente. Vamos a ver hoy lo que es parte de los vicios opuestos a las virtudes del orden. Y agradecemos al Señor esta oportunidad que nos concede de estar juntos, porque de alguna manera cuando estamos ahora sí viendo, escuchando estos programas, estamos juntos, estamos unidos y estamos buscando la manera de ser mejores cristianos, porque no cabe duda que cada día estamos aprendiendo nuevas cosas y que estas nuevas cosas nos ayudarán a ser mejores seres humanos, a ser mejores mujeres, mejores discípulas de Jesús. Entonces, pues vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo su asistencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, santificador divino, purifica mi alma, santifica mi cuerpo. Ven, Espíritu Santo, purifica mis labios, mi mente, mi corazón y todo mi ser, de manera que pueda ser instrumento dócil a tus inspiraciones. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de amor, con tu luz, con tu gracia. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, santificador. Ven, poder de lo alto. Te necesito, Espíritu Santo. Sin tu inspiración y sin tu gracia, el hombre nada puede y siempre triunfa el pecado. Purifica nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia y haz recto nuestro camino. Otórganos a tus fieles, que esperamos solo en ti, tus 7 sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo. Danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Amén. Madre Santísima, quédate con nosotros. Ayúdanos y enséñanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a nuestro Dios. Nos cubrimos y nos protegemos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a ver el día de hoy lo que son vicios opuestos a las virtudes del orden. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que verdaderamente a veces vivimos en un desorden, aunque no lo niego que hay personas, las admiro, las respeto, que sí son personas muy ordenadas. Y precisamente nos dice que una alma ordenada no peca, y si cae en alguna flaqueza,
luego se levanta y ordena, porque la oración la sostiene. Entonces, si hay estas almas luchando por ser hombres y mujeres ordenados. Y repito yo mi admiración para estas personas, porque precisamente en una ocasión, hablando precisamente sobre lo que es el desorden, sobre todo cuando también a veces caemos en el activismo, que caemos en un desorden que ya no sabemos ni dónde andamos. Pero este desorden no solamente es físico, sino este desorden dice que existe en la memoria, en el entendimiento y en la voluntad del hombre. Existe en todos sus sentidos y potencias, en sus actos interiores y exteriores. Y pues lo podemos ver con mayor claridad, ahora sí, dentro de la humanidad. ¿Cuál desorden estamos viviendo? Y este desorden, nosotros, los que vivimos en este mundo, hemos hecho este desorden. Entonces, por este desorden que nosotros hemos hecho, pues también ya estamos pagando consecuencias y vamos a pagar consecuencias de este desorden en el cual vivimos y que nosotros por el descuido estamos ahora sí pagando estas consecuencias. Y a veces, por ejemplo, por poner un ejemplo, por ejemplo aquí ya en mi colonia, que estoy aquí ahora sí desde que se fundó la colonia, tengo 20 y tantos años aquí en la colonia, y entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Cerros y bajadas y subidas, y ahora sí era el terreno virgen, lo que había era vacas, nada más. Entonces, vivimos años inclusive como esclavizados por un líder. Y después de salir, gracias a Dios, de luchar años y años, gracias a Dios que llegaron, ¿verdad? Llegaron a ayudarnos. Por ejemplo, en este caso ya desde entonces está una lucha tremenda porque era un líder del PRI y en este caso no quería que el PAN entrara, ¿no? Entonces cuando gracias a Dios que ahora sí que hasta que falleció esa persona, entonces fue cuando pudo entrar el PAN con facilidad para podernos de alguna manera rescatar. Y estuvimos, ¿verdad?, batallando, sufriendo bastante. Entonces, pero ahora lo que más agradezco al Señor, todos los beneficios, ¿verdad?, de esta colonia, ya teniendo luz, agua, pavimentada la mayoría de las calles y todos los servicios, gracias a Dios. Pero sobre todo dentro de la colonia tenemos áreas verdes, tenemos juegos para los niños. Entonces son beneficios que gracias a Dios hemos recibido, pero que siempre, ¿verdad?, vemos que a veces no valoramos, no todos valoramos lo que tenemos, porque aun cuando, por ejemplo, bajo a llevar a mi nieto a los juegos, por ejemplo, a veces me da dolor ver que todas esas áreas y sobre todo tienen lugares donde de superación. Entonces vemos a veces que así rápido de repente está sucio, basura donde quiera. Entonces a veces no valoramos todo lo que tenemos. De igual manera, pues en este desorden. Y pensando también, estudiando sobre el tema precisamente, vemos cómo vivimos. Ahora sí que la mayoría de las veces andamos a veces buscando el amor, y cuando a veces
creemos haber encontrado el amor, a veces cuando ya la persona no está dispuesta a amarnos, entonces limosneamos el amor. Entonces, de esta manera vemos el desorden, que siempre hay un desorden por la manera de pensar, por la manera de ser, de actuar, etc. Entonces nos dice, así como yo soy el mismo orden, del cual se derivan de toda la eternidad todos los bienes, así Satanás, criatura criada y culpable, desde su funesta caída, lleva consigo a todo desorden, comunicándolo y esparciéndolo a todo cuanto toca. Y vemos con mucha facilidad todo lo que ha tocado, también nuestras vidas, y también mi vida la tocó, también mi vida. Entonces, cuando ciertamente viene ahora sí a tocar nuestras vidas con sus mentiras, vestido de ángel de luz, nos ha tocado, haciéndonos creer que verdaderamente nos va a dar la felicidad a través de tantas y tantas mentiras. Satanás, desde que la soberbia llenó su corazón, es el mismo desorden. Por lo tanto, todo aquello que toque lo va a hacer un desorden. Pues todo desorden procede como causa indispensable de él mismo. Pero no se puede ponderar el grande desorden que existe en el mundo y en las almas y en la vida del espíritu. Pues este vicio que quita la paz y la aleja, todo lo infecciona y a todo alcanza. Porque la paz, o sea, el Espíritu Santo que la produce, no puede acercarse ni morar en donde hay desorden. Y aquí nos da ahora sí esta enseñanza y nos da respuestas a muchas dudas que nosotros a veces tenemos. Esas dudas que también yo las he tenido y de vez en cuando las tengo. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, viendo hoy lo que es este vicio del desorden y que podemos ver ahora sí de qué manera nos afecta a nosotros este desorden. Aunque podemos decir que no en todas las áreas podemos tener este desorden, pero sí en muchas de las áreas podemos tener este desorden. Y comentaba precisamente sobre este vicio, dice que quita la paz y la aleja, pues todo lo infecciona y todo alcanza, porque la paz, o sea, el Espíritu Santo que la produce, no puede acercarse ni a morar en donde hay desorden. Y precisamente mi comentario es precisamente sobre esta paz que nosotros perdemos, esta paz que nosotros mismos hacemos que se aleje de nosotros, porque el Espíritu Santo pues no puede morar donde hay, dice, este desorden.
Y es precisamente donde aquí podemos ver que tenemos respuestas a muchas dudas en cuanto a veces nosotros, cuando hemos estado todavía, ahora sí, en el pecado, a veces en nuestra desesperación, cuando nosotros necesitamos ayuda y sobre todo de Dios, entonces tendemos a buscar a veces a Dios. Y cuando nosotros en este caso no hemos tomado los pasos adecuados para empezar con un orden, entonces nosotros solamente pues pedimos a Dios a nuestra manera o como podemos, pero a veces no nos han enseñado tal vez que tiene que haber un arrepentimiento, que tiene que haber una conversión, que necesitamos hacer una buena confesión, etcétera. Entonces, cuando nosotros no hemos hecho estos pasos, entonces solamente pedimos a Dios y no tenemos respuestas. Y entonces nos damos cuenta ahora que precisamente no tenemos respuestas, hermanos, porque no hemos puesto orden, no hay orden en nosotros. Y como dice que el Espíritu Santo, que es el que produce la paz, que no puede acercarse a morar donde hay desorden. Entonces, por esta razón, a veces sufrimos las consecuencias de nuestro propio pecado y no alcanzamos a tener esa comunicación con Dios, precisamente porque nosotros con nuestras actitudes hemos alejado al Espíritu Santo de nosotros. Por esa razón necesitamos poner este desorden. Ya decía al principio que este desorden dice que está en la memoria, en el entendimiento, en la voluntad del hombre, y existe en todos sus sentidos y potencias, en sus actos interiores y exteriores. ¿Y quién es el padre de todo esto? Pues es el pecado. ¿Y quién produce el pecado? Pues precisamente ese desorden en el cual nosotros hemos caído. Pero esto nos ayuda a entender a mayor profundidad. Por ejemplo, cuando nosotros, ahora sí, dentro de ese desorden en la voluntad, en la memoria o en el entendimiento, nosotros, ahora sí que a veces por eso no nos entendemos entre hermanos, porque cuando estamos afectados por este desorden, pues creemos que lo que pensamos nosotros, eso es, y lo damos por ley, porque eso nosotros creemos y pensamos, porque estamos afectados. Pero precisamente como hay siempre como dice el Señor, que es el dueño del orden, entonces sabemos que para todo hay parámetros y necesitamos en este caso ver cuáles son mis parámetros para poder llegar a ser una muy buena cristiana. Pero si yo no cumplo con estos parámetros, pues claro que voy a estar en desorden. O a veces, por ejemplo, también ya comentábamos precisamente en una ocasión sobre las personas que dicen, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. En fin, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y yo en el último momento yo me voy a arrepentir. Pues claro que esa persona no está bien, pero esa persona ahora sí cree que está bien. Entonces quiere decir que hay un desorden interior. No es tanto exterior, sino es interior en la voluntad o en la memoria o el entendimiento de esta persona, haciéndole creer que está bien en sus razones que está dando.
Por esta razón existen los psicólogos, los cuales vienen a ayudarnos a poner orden en nuestras vidas. Y por eso a veces también, aún dentro de la iglesia, a veces habemos de todo. Siempre habemos de todo dentro de la iglesia, de las comunidades. Siempre vamos a ver de todo. Pero, hermanos, precisamente cuando los hermanos mayores, que son los que a veces nos llaman a dar un servicio, un apostolado, entonces nos van conociendo. Entonces dice, sí, pero esta persona piensa así, o esta persona piensa así. Y entonces precisamente es en el proceso que nosotros debemos vivir, hermanos, dentro de ese proceso de conversión, y que poco a poco vamos a ir siendo sanados, liberados. Hermanos, te he comentado también que a mí me afectaba muchísimo, claro que todavía, pero en esa cantidad como era muy al principio lo que es la susceptibilidad, verdaderamente en cualquier momento ahora sí me llegaba por palabras que no eran dirigidas para mí, eran para otra persona y yo las tomaba para mí. Pero he ido aprendiendo precisamente a poner un poquito de orden, y ahora al descubierto, ¿verdad?, de este desorden, pues mucho más nos ayudan estos vicios, a descubrir estos vicios, de qué manera están trabajando en nosotros. Este desorden, en más o menos grado, produce todos los pecados en mayor o menor extensión. Un alma ordenada, ya decía, que no peca. Un alma bien ordenada no peca, porque siempre está al pendiente de todo lo que hace. Todo lo hace en orden. Claro que tiene que cuidarse de no llegar al sentirse que es perfecta, ¿verdad? Porque ahora sí que cuando no llega un vicio, llega otro, ¿verdad?, a través de la práctica de estas virtudes. Entonces también nos dice que la oración es la que tiene más un alma desordenada, ira de precipicio en precipicio, a estrellarse y hundirse en el profundo abismo de su perdición eterna. Dice, voy a repetir esta parte que me parece muy, muy importante. Ya decía que un alma ordenada no peca, pero si cae en flaqueza, en alguna flaqueza, luego se levanta y ordena, porque la oración la sostiene. Es la oración quien la sostiene. Mas un alma desordenada irá de precipicio en precipicio hasta estrellarse y hundirse en el profundo abismo de su perdición eterna. Entonces, es importante, es de suma importancia en todas las virtudes, la práctica de esta virtud de la oración, la cual nos va a ayudar a sostenernos. Por esta razón, necesitamos ser estos hombres y mujeres de continua oración. Y ya lo he dicho y lo repito, tiene que ser una oración de calidad, porque cuando no es oración de calidad, hermanos, caemos también en estos vicios y sobre todo en este pecado de lo que es el desorden. Pues todos los vicios nacen del desorden y son
inseparables compañeros. Todos los vicios, hermanos, todos nacen del desorden. Y vemos con mucha facilidad en qué vicios empezamos a caer y por qué caemos. Por eso, el revisar nuestra conciencia. Nos vamos a un corte y pronto regresamos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Seguimos viendo, mis hermanos, lo que es este vicio, este pecado de lo que es el desorden. Y que este desorden trae, ahora sí que todos los vicios, dice, nacen del desorden y que son sus inseparables compañeros. Entonces, ¿en qué desorden nosotros vamos a caer? ¿O en qué vicios? Pues nos dice que existen desórdenes en el comer, en el beber, en el vestir, en el dormir. En todo esto existe un desorden. Y precisamente en la comida, ¿verdad? O en todo aquello que caemos en vicios, que en este caso, por ejemplo, la gula, que es uno de los pecados capitales, y que por ejemplo, este vicio va a atraer, va a invitar a los otros vicios. Entonces, pues por esta razón, el vicio del beber, el vicio de vestir, de dormir, de recrearse en todos los actos del cuerpo y también del alma. Entonces, vemos que en el desorden de las pasiones está el pecado. Por esta razón, debemos de revisar en cuáles de estos vicios hemos caído. Con mucha facilidad podemos caer en estos vicios. La vida espiritual está en un gran parte en desorden debiendo ser de lo purísimo orden. Mucho hay que lamentar, nos dice, aún dentro de las religiones y en los que se llaman míos, porque siempre vamos a decir que en aquellos que le hemos dicho sí al Señor, pues estamos ahora sí siempre arriesgándonos con estos vicios que van a tratar de atacarnos, mucho más cuando nos ven que estamos avanzando, que estamos creciendo en lo espiritual y que siempre vamos a estar en ese riesgo. El día que el alma se ordena, se santifica, y mientras no se ordena, no puede decir que sea mía, porque yo no acepto lo que es enemigo de mi divinidad. Recuerdo mucho, y me viene ahora a la mente, un sacerdote muy santo, y entonces nos daba unas enseñanzas tan profundas que esas enseñanzas se quedan grabadas para toda la vida. Y él siempre nos dice, para conocer a una persona, basta una sola visita a su casa. Y entonces yo no entendía esto.
Y decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Dice, cuando una casa está desordenada, es que el interior de la persona está igual. Pero pues también yo decía, bueno, pero pues hay casas tan grandes, tan bonitas, pero hay, a alguien le pagan para que la limpie. Pues no entiendo yo esto, ¿verdad? Porque pues, bueno, eso me pasó en ese momento, ¿verdad? Claro que ahora lo entiendo, ¿verdad? Si no hubiera esa persona que limpia, si no hubiera dinero para pagarle a esa persona que limpia, pues claro que iba a haber desorden. Entonces, es cierto, decía este sacerdote, es que a veces va uno a casas, dice, a bendecir las casas, y ahí anda uno echando agua bendita por debajo de las camas y todo, dice, y ahí sale toda clase de ropa y calcetines que han durado una semana con ellos. Dice, es que verdaderamente es un desorden. Y es cierto, es cierto. Entonces caemos en esos desórdenes. De igual manera, ¿cuántas personas llegan tarde a su trabajo, por ejemplo, por levantarse tarde? Son pequeños ejemplos. Entonces, pero nos dice que el día que el alma se ordena, se santifica. Mientras no se ordena, no puede decir que sea mía, porque yo no acepto lo que es enemigo de mi divinidad. Por lo mismo, en donde habita el desorden, o sea, el pecado, la soberbia, envidia, celos y además pasiones viles y rastreras, no son más que un desorden. Es decir, el completo desequilibrio de mis santas leyes. Entonces, está clarísimo que cuando nosotros, sobre todo hermanos, estamos fuera de Dios, no conocemos estos parámetros que habremos de cumplir y habremos de poner en práctica para que haya este orden. Y sobre todo, pues vemos estas leyes, estas santas leyes que el Señor nos ha puesto y que por no cumplirlas hemos causado un desorden. Pero nos dice que también existen algunos que pecan toda su vida en un continuo desorden, toda su vida. Ahora sí que por desgracia a veces desde que nacen hasta que se mueren. Pero dice que los únicos remedios contra el desorden son la rectitud, el trabajo, la correspondencia y la fidelidad, unidas a una suma docilidad que debe de tener con un director santo. Y entonces me perdonas y me disculpas si te he hecho sentir, ahora sí que no hay solución para salir de este desorden o ese pequeño desorden, como te repetía que pues yo he salido de muchos desórdenes, de muchos, pero no quiere decir que ya he salido del todo. Estoy luchando por salir de todos esos desórdenes que me han causado mucho daño y que por esta razón estoy tratando de salir, y por eso siempre agradezco al Señor que siempre, Él siempre, ahora sí, trae cosas nuevas para nosotros, porque siempre el Señor quiere hacernos personas nuevas. Entonces, por esta razón, mis hermanos, hay esperanza. Hay esperanza y sobre todo, hermanos, yo sé que Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, esto que ni qué, pero que Él espera de ti y de mí que pongamos de nuestra parte, hermanos, para que Él venga a nuestra ayuda,
basta decirle, Señor, yo sola no puedo. Ayúdame, ayúdame, lo he intentado, Señor, pero no puedo. Y seguir luchando. Hermanos, tenemos que seguir luchando. No podemos, ahora sí, quedarnos ahí tirados y decir, ya no puedo. No, mis hermanos, mientras le digamos al Señor que no podemos, que nos ayude, Él siempre nos va a estar ayudando, siempre, pero siempre y cuando pues pongamos de nuestra parte. Pero además siempre nos dice cuáles son los remedios contra este desorden. Nos dice que la rectitud, el trabajo, la correspondencia y la fidelidad unidas a una suma docilidad que debe de tener con un director espiritual. Mis hermanos, es lógico que si yo debo de levantarme por lo menos a las 6 de la mañana y si me levanto a las 8, pues ya perdí 2 horas. Ya perdí 2 horas y ya el día no me va a alcanzar para hacer todo lo que tengo que hacer. Y entonces, ¿qué nos pasa? Simplemente a veces, ay Señor, no tengo ganas de lavar, no tengo ganas de planchar o no tengo ganas de lavar trastes. Y siempre, mis hermanos, a veces andamos ahora sí evadiendo, con la evasión, cometiendo el pecado de la evasión, porque ahora sí que si sé que a mí me corresponde lavar los trastes, pues tengo que hacerlo y vale más hacerlo. Pero como ya lo hemos dicho, hermanos, todo lo que hagamos ofreciéndole al Señor, ahora sí que es una gran ofrenda, mis hermanos. Y si nosotros, cuánto sacrificio nosotros habremos perdido. Si nosotros todo lo que hacemos lo ofreciéramos como una pequeña ofrenda, hermanos, yo creo ya seríamos santos o ayudaríamos a muchísimos también a ser santos. Entonces, debemos de poner de nuestra parte y esto se llama gracia. Es un favor que Dios nos otorga cuando nosotros lo pedimos. Y si no lo tenemos es porque no lo hemos pedido, hermanos. Por lo tanto, pues pongamos en práctica tanto la oración como en este caso estas peticiones que habremos de pedir al Señor. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, hemos concluido ya con este vicio opuesto a estas virtudes del orden, que es precisamente el desorden. Y vamos ahora a pasar lo que es la imprecaución. Siempre, ahora sí nos han enseñado, ¿verdad? Desde niños, hay que tener precaución de esto, hay que tener precaución de esto otro. Pero ahora en este caso, como vicio que es la imprecaución, dice que es hija de la imprudencia y se anida en las almas frívolas, vanas y ligeras. La imprecaución es también compañera de la improvisación y hacen una pareja digna de contemplarse por los daños y males que a su paso van esparciendo. También la imprecaución en muchos casos altera la paz.
de ella se vale precisamente el demonio para atizar a la ira, a la cólera y a otros vicios. Mas cuando no puede conseguir esto, se conforma a lo menos con entretener a las almas y hacerlas perder el recogimiento y la serenidad. Por esta razón, necesitamos siempre tener esos espacios de descanso en el Señor. Esos descansos en el Señor, y digo en el Señor porque hemos dicho, yo les he comentado, que es, y de hecho el Señor nos lo dijo en alguno de los vicios, que debemos de tener cuidado en lo que son, por ejemplo, las vacaciones, que se hacen vagaciones, ya no fueron vacaciones, ya se fueron a vagaciones. Entonces nosotros estamos arriesgándonos a irnos al mundo, y lo vemos con mucha frecuencia, que muy fácil nos vamos al mundo cuando ahora sí nos desligamos o nos desprendemos del Señor para irnos a estas vacaciones. Entonces tenemos que ahora sí entrar, hermanos, a esos momentos, en vez de esas vacaciones, entrar a esos momentos de profundidad en nuestra oración, en esos momentos de recogimiento, porque si no entramos a esos momentos de recogimiento, repito que con mucha frecuencia vamos a caer en lo que es la turbulencia, por ejemplo, que ya a veces ya no sabemos ni dónde traemos la cabeza, decimos. ¿Por qué? Porque andamos ahora sí en tantas cosas que a veces ya no sabemos ni dónde está ahora sí el empiece o dónde voy a terminar. Entonces tenemos que estar en el Señor y ver qué es lo que verdaderamente el Señor quiere de mí. Por eso es importante saber cuáles son mis dones, cuáles son mis carismas, mis virtudes, para trabajar más directamente con esos dones y esas virtudes. Es cierto que a veces habrá y hay emergencias en las cuales a veces tengo que actuar y que voy a tener que suplir a un hermano que no llegó en ese momento y que, no sé, puede ser al predicador, puede ser el que le tocaba cocinar o los baños, no sé, pero tal vez no es uno de mis dones, no es uno de mis carismas, pero voy a tener que, ahora sí que sacar adelante el ministerio de esa persona, que en este caso la persona simplemente a veces por estar enferma o alguna emergencia no pudo asistir. Entonces, pero sí es muy importante tener un orden sobre todo en lo que yo puedo hacer mejor de acuerdo a mis dones y mis carismas. Y de esta manera también, hermanos, pues claro que vamos, mientras esto sucede, por ejemplo, yo veo en mi comunidad y le agradezco al Señor. Le agradezco profundamente al Señor por mi comunidad en la cual pues nos estamos conociendo, nuestros directores pues nos están conociendo nuestros dones, nuestros carismas, y así ya conforme nos van conociendo ya se ofrece poner a alguien en algún ministerio y dicen, bueno, pues el hermano fulano, la hermana fulana, ella tiene ese don. Y entonces ya nos van conociendo. Y conforme nos van conociendo, nos vamos ahora sí que acomodando en los ministerios en los que más debemos de trabajar. Entonces,
Por eso decíamos, necesitamos el recogimiento y la serenidad. Pero también dice que Satanás con su astucia hace a veces que de una, al parecer, pequeña falta se originan grandes tragedias y se despiertan avasalladoras pasiones. Entonces, el dicho que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Mis hermanos, con mucha facilidad podemos caer y podemos ahora sí estar viviendo estas tragedias. ¿Qué pasó? Dejamos la oración, es que dejamos los sacramentos, es que dejamos de orar. Entonces dice que no hay vicio que se pueda llamar pequeño, porque los que parecen no lo son. Por esto en el mundo espiritual existen tantos engaños en el mundo espiritual, mis hermanos, que a veces podemos engañar a los demás. Pero la traducción de los vicios está concretada en una sola palabra: desorden. Esto es, pues el desorden están resumidos todos los vicios, mas las virtudes son el reflejo del orden mismo, que soy yo. Por esto llevan entre sí tal armonía y consonancia que nadie se las puede quitar. Y el remedio de la imprecaución, hermanos, es la previsión recta y ordenada. El respeto y la madurez son también unos poderosísimos auxiliares contra la imprecaución, pues el orden es el capital de todos. El orden es el capital, o el capital en este caso, mis hermanos, sabemos, es el orden, es la virtud, el desorden es el vicio o el pecado. Entonces nos quedamos con esto, hermanos, que vamos a luchar en contra de esta imprecaución con lo que es el reposo y la madurez, pero también la prevención y la previsión recta y ordenada. Aquí lo dejamos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude precisamente a salir de este desorden. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te damos gracias en estos momentos por toda tu grandeza, por toda tu divinidad, por toda tu majestad, como Dios, como Rey, como Señor. Por eso, Jesús, queremos acudir a esta grandeza divina. Queremos pedirte por ello que nos envíes al Espíritu Santo, que venga en nuestra ayuda, que venga en nuestro auxilio, a poner al descubierto en nosotros esos vicios que nos apartan tanto de ti, Señor. Queremos pedirte, Jesús, que nos otorgues gracias, bendiciones para deshacernos de estos vicios. Y sobre todo, que nos ayudes a poner orden en nuestra vida. Sobre todo en emocional, espiritual, en la memoria, en la voluntad, en el entendimiento. Ven, Espíritu Santo, a trabajar en nosotros en este desorden de la memoria,
del entendimiento, de la voluntad, de todo lo interior y lo exterior. Solamente tú, con tu luz y con tu gracia, nos puedes ayudar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Gracias. Muchas gracias, Señor. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.